أعزائي مشاهدي شبكة تلفزيون الحياة، أهلا ومرحبا بكم للمرة الثانية، وهي مفاجأة برضو من مفاجآت تلفزيون الحياة. سافرنا لأسبانيا مرة ثانية، رحنا العاصمة مدريد، رحنا معقل الميرينجي أو النادي الملكي عشان نقابل لاعب من الصعب جدا تتعامل معاه. كل مهاجمين العالم بيشتكوا منه، فعلا جوه الملعب تحس انه كابتن قائد المنتخب الاسباني، احد النجوم الكبار. بره الملعب بصراحة شديدة لاعب لطيف لذيذ قوي جدا الشخصية، بيتعامل بتلقائية شديدة جدا. تعالوا نشوف كابتن منتخب اسبانيا القادم وكابتن نادي ريال مدريد او النادي الملكي سيرخيو راموس. سيرخيو، اهلا بيك على شاشة تلفزيون الحياة. Nada, para mí es un placer estar ahí con todos ustedes. في لحظة معينة أثرت في حياة سيرخيو راموس. Hombre, para mí sobre todo mi entorno, ¿no? Cuando hablo de mi entorno hablo sobre todo de mi padre y de mi hermano. Mi hermano es René, mi representante actual, y creo que lo va a ser a lo largo de toda mi carrera, y yo creo que no solo ellos dos, sino mi familia, mi hermana y mi madre son siempre lo más importante dentro del mundo profesional, que no solo la parte personal es lo importante, ¿no? Hay que cuidar también en los malos momentos mucho sobre todo a los futbolistas, ¿no? Porque también tenemos momentos bajos, y en ese aspecto pues las personas más importantes son mi entorno familiar. طب في لحظة في حياة سيرخيو راموس برضه أثرت عليه عمره ما هينساها، لحظة كانت مؤثرة جدا جدا أو حدث أو حاجة مهمة بالنسبة لسيرخيو راموس؟ Bueno, tengo muchos. La verdad que con el Real Madrid sobre todo, tanto, bueno, incluso me iría años atrás, ¿no? Mi primer partido con el Sevilla Fútbol Club, que era el sueño que tenía desde que era un niño. Después, evidentemente, mi primera liga con el Real Madrid, y como olvidar pues el momento tanto de la Eurocopa, pero sobre todo el día que levanté, ¿no? La Copa del Mundo, que no hay algo, ¿no? superior a eso, y son momentos que marcan tu vida. سيرخيو، مين المدافع اللي انت بتحب تلعب بجنبه او تفضل ان تلعب بجنبه؟ مثلا خوان فران، بيبي، ريكاردو كارفايو. عاوز اعرف وجهة نظرك الشخصية. Siempre he tenido varios, ¿no? Tuve la gran suerte de cuando empecé a jugar, tanto Pablo Alfaro como Javi Navarro, que eran los centrales actuales en el Sevilla Fútbol Club. Aprendí mucho y estoy muy agradecido de ello, pero sí que es cierto que siempre como referencia he tenido a dos grandes del fútbol. Desde mi punto de vista, uno es Fernando Hierro y otro Paolo Maldini, ¿no? Que para mí, pues, aparte de ser el icono, ¿no? A nivel mundial de lo que quiere ser y intentan conseguir los niños cuando empiezan en esa posición, siempre tienen en mente un jugador tan grande como Paolo Maldini. Para mí siempre ha sido mi referencia. سيرخيو، مين أقوى لاعب بتخشاه أو بتخاف أو تلعب قدامه؟ مثلا زي كريستيانو رونالدو. Hombre, tengo también alguno que otro, ¿no? Te podría decir que Ronaldinho en su día, cuando estaba en el Barcelona, que tuvo una época muy buena, fue uno, ¿no? de los que más me puso, ¿no? en apuro en algún que otro clásico. Y a día de hoy te puedo decir el propio Cristiano Ronaldo, ¿no? Que tenemos la gran suerte de tenerlo en nuestros entrenamientos y poder aprender tanto de él como de los enfrentamientos con él. Cuando entrenas
los mejores jugadores del mundo, pues sabes que puedes mejorar mucho más. Por lo tanto, entre de los que más complicado lo ponen, entre ellos mi compañero Chris. في طقوس معينه قبل الكلاسيكو قبل المباريات المهمه اللي سيرخيو راموس بيحاول يعملها عشان يقدر يدخل نفسه في مود المباريات. ايه هي الطقوس المعينه بالنسبه لسيرخيو؟ Hombre, así que se pueda contar, ¿no? Quizás siempre me abrocho la bota derecha primero, siempre entro con el pie izquierdo al terreno de juego y alguno que otro más, pero son un pelín más íntimos. عام 2013 بالنسبه لكل الريال مختلف تماما عن عام 2012 او نهايه 2012. عاوز اعرف تعليقك على اداء الريال في اخر مباريات والوصول للكوارتر فاينل والوصول كمان لكوبا del Rey. Pues ahora mismo anímicamente, ¿no? El equipo atraviesa un grandísimo momento después de acumular una buena racha de victorias, ¿no? Sobre todo los dos clásicos, tanto en Copa del Rey, que el equipo ha hecho méritos para estar en esa final, y sobre todo en Liga, que también se consiguió la victoria ante el Barcelona, y después la eliminación, ¿no? En Old Trafford ante el Manchester, que yo creo que son pasos muy importantes a lo largo de esta temporada. Y ahora evidentemente hay que mantener la calma porque no se ha conseguido ningún título, pero sí que es cierto que tenemos ganas, ¿no? de seguir en este camino, porque es el camino idóneo para intentar que la temporada sea buena y tengamos algún título cuando acabe. ندخل على منتخب اسبانيا. انت قائد المنتخب في الفتره الجايه او كابتن منتخب اسبانيا الفتره الجايه. اسبانيا حامل اللقب لمرتين متتاليتين بالنسبه لكاس الامم الاوروبيه او كاس العالم الاخيره. الاستعداد النفسي والذهني والفني بالنسبه للمنتخب الاسباني في الفتره اللي جايه، هل نفس الاستعداد اللي كان موجود عليه في الفترات اللي فاتت؟ Hombre, eso se lo puedes preguntar, ¿no? A los compañeros, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre he dicho, ¿no? Que el líder se nace y después uno evidentemente se hace. Con el tiempo, la experiencia, eso te lo va a dar, ¿no? Conforme pasen los años, tu estatus, pues uno va madurando, va aprendiendo muchísimas cosas, y para mí, si ser líder conlleva ayudar a un compañero o intentar ser consciente de que uno es espejo de cara a los niños, no solo a los niños, sino también a tus propios compañeros, pues en todo lo que pueda ayudar siempre soy de esas personas que sí me considero con carácter, que quizás pues otros sean de una forma diferente, pero siempre intento no ayudar, y si para eso hay que mandar o ordenar, pues yo encantado.